Diseño curricular de la clase comunicativa, según Noonan, en donde los objetivos formativos principales son desarrollar una competencia traductora inglés-español, español-inglés de los textos turísticos y más concretamente sobre las ofertas de alojamiento, Desarrollar competencias profesionales en el uso de diccionarios generales y especializados mediante la creación de glosarios de términos con easy definiciones, la recopilación de fuentes de documentación como paso previo a la traducción y la optimización en el uso del texto paralelo. La dinámica con la que se desarrolla es con el uso de recursos informáticos y textos sobre ofertas alojativas, con trabajo individual y autónomo en una primera fase, en pequeños grupos en una segunda fase y en gran grupo en una tercera fase. Asimismo, los materiales se constituyen de un corpus virtual de textos auténticos sobre ofertas alojativas, glosarios individuales, glosario conjunto, y las actividades a nivel individual consisten en la localización del texto original, redactado en español y no traducido, en el estudio de las convenciones del TO, en la detección de problemas, es decir, el alumno ha de evaluar y garantizar la calidad de los textos, también de los originales, que no siempre están redactados pues como se espera. Crea un glosario y traduce del español al inglés, de manera que el estudiante despliega las estrategias de traducción para este tipo textual. En una fase posterior, en pequeños grupos, se designa un coordinador por grupo y se unifican los glosarios y se revisan. Y ya por último, en gran grupo, se designa un coordinador general, que en este caso fue Ramsés, que unifica todos los glosarios, revisa y corrige. Y ese glosario además ha sido actualizado a partir de los datos obtenidos por otro grupo de la misma asignatura. Entonces el papel del profesor es de transmisor en los comienzos, ¿no? O en un principio, de transmisor de conocimientos relacionados con la situación sociocultural, las convenciones textuales del texto turístico, la terminología, la fraseología, las fuentes de documentación y su utilidad para este tipo de textos en concreto. Hace de coordinador y guía la tarea, es decir, diseña el método de trabajo. Y el papel de estudiante es un papel activo con capacidad de toma de decisiones y oportunidades de liderazgo en las tareas de coordinación. Bien, entonces vamos a definir lo que es un texto turístico. Según Calvi, la gran variabilidad y la tendencia a la hibridación complican todo intento de clasificación, pero su denominador común es el destinatario, o sea, el turista o viajero al que se ofrece información con la intención latente de invitarle a visitar el destino o el alojamiento. El texto, además, dada la creciente demanda de información por parte de los turistas y el impacto de la comunicación a través de Internet, hoy en día se rompen las convenciones y se propicia la aparición de los nuevos géneros textuales electrónicos que favorecen la hibridación genérica y el desarrollo de géneros fronterizos. Bien, según la Organización Mundial del Turismo, los 5 sectores de la industria turística son estos, ¿no? Los que se ven en la pantalla. Y nosotros vamos a trabajar el alojativo, ¿no? El del alojamiento, que hay diversidad de alojamientos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es un texto que tiene una demanda real en el mercado laboral, ¿no? Su traducción. ¿Qué es alojamiento? Es toda instalación que regularmente ofrece plazas para que el turista pueda pasar la noche, o una oferta a cambio del pago de una cantidad de alojamiento en habitaciones debidamente equipadas, dotadas de al menos una cama, ofrecida como el principal servicio a los turistas y viajeros y huéspedes. Aunque esta oferta también puede incluir servicios como de restauración, deportivos, recreativos, etc. Bien, el Boletín Oficial de Canarias, por ejemplo, clasifica el alojamiento en hotelero y extrahotelero. También lo hace la Ley de Turismo de Andalucía. Pero hay distintas clasificaciones y lo que sí que es cierto es que es difícil clasificarlas e incluirlas todas, ya que el destino pues dependerá, el alojamiento también del destino y del tipo de turismo que se quiera realizar. Por ejemplo, aquí vemos B&B, que es propio
del mundo anglosajón, es un alojamiento que se da más en el mundo anglosajón. Ryokan, por ejemplo, del mundo oriental. Camp o rest camp, campamentos que son más propios del turismo de África, de safari, o lodge, y cortijo, por ejemplo, que es español, ¿no? Bien, y sobre la producción textual, también queremos decir que en los años 90 se experimenta un importante aumento del acceso de un gran sector de la población, como dijimos antes, al mundo de Internet, en el que las empresas de todos los sectores, y en concreto del sector turístico, vuelcan toda clase de información que pueda resultar de interés a los futuros clientes. Entonces, esto hace que intervengan directamente propietarios como productores de textos originales inexpertos. Y Gorny, por su parte, insiste en el papel del traductor como mediador de conocimientos, pero también en su responsabilidad en la promoción turística, que se manifiesta en la elección de las estrategias persuasivas adecuadas, ¿no? De elegir las estrategias persuasivas adecuadas. Y también añade que se detecta que no siempre se realiza de manera satisfactoria esta mediación intercultural, con repercusiones negativas en la transmisión de la comunicación, precisamente porque a veces las traducciones pues, no las realizan expertos, ¿no? La tipología de errores que han encontrado los alumnos en los TEOs, en los textos escritos en español, pues son de carácter gramatical, ortotipográfico, lingüístico, cultural, y ahí he insertado algunos ejemplos. Por ejemplo, hacer nada es ideal, poner al 100% todos tus sentidos, o los tres edificios son separados astutamente por planta. Estos son ejemplos que han encontrado los alumnos. Está ausencia de tildes, errores de puntuación, ortográficos, y también el uso de algunos términos como por ejemplo secador en lugar de poner escurridor, o lencería en lugar de poner ropa de cama, ¿no? Y culturales, pues a lo mejor hemos pensado que quizás por desconocimiento, pues en un caso en concreto pues encontraron parada de guaguas, está cerca de una parada de guaguas, y probablemente sin pensar que lo va a leer un gran público, ¿no? Y ahora ya pues le cedo la palabra a Ramsés, que va a hablar sobre todo, bueno, nos va a explicar mejor cómo se elaboró el glosario bueno, entonces sigue. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. En primer lugar, deseo agradecerle a Karina esta maravillosa oportunidad de presentarles a ustedes también este interesante proyecto que hemos desarrollado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo voy a continuar con la fase de documentación y a partir de ahí pues también hablo del glosario en concreto. Bien. De acuerdo a Sager, en 1990, la documentación terminológica para los glosarios incluye todos estos elementos, sinónimos en la misma lengua, equivalentes en otras lenguas, aspectos morfológicos y gramaticales, también antónimos, definiciones y explicaciones, representaciones gráficas, comentarios y notas diversas y datos sobre clasificación temática. Dicho esto, nosotros para nuestro trabajo nos hemos centrado en estos 5 elementos: términos en lengua origen, términos en lengua meta, definiciones y explicaciones en caso de que fuera necesario, imágenes o ilustraciones ya de manera opcional y, por supuesto, fuentes de documentación para cada entrada. En concreto, en nuestro trabajo hemos desarrollado un glosario bilingüe, inglés-español, español-inglés. En la parte de inglés-español, traducción directa, hemos conseguido 1.404 entradas, y en la parte inversa hemos conseguido aproximadamente unas 1.292 entradas. En este sentido, es muy interesante el trabajo que hemos desarrollado, porque en los grados actuales, dentro del plan de Bolonia, no se enfoca la traducción inversa, por determinados motivos, dentro del plan de estudio. Por eso considero, y considero que hablo en representación de todo mi grupo, una oportunidad muy interesante de trabajar con unos textos y con unos encargos que ofrecen una mayor dificultad y que por tanto necesitan de un proceso consciente mucho más detallado, porque necesitas reconocer todas las estructuras que no son familiares, que no son extraídas directamente dentro de, como digo, este proceso de traducción. Además, gracias a este trabajo hemos conseguido no solamente desarrollar un glosario solamente de términos, sino también de fuentes de documentación muy interesante para también desarrollar futuros trabajos
no solamente en el término, en lo referente a los términos. Bien, la documentación nos sirve para resolver problemas en la fase semasiológica de comprensión y en la fase onomasiológica de expresión. Asimismo, de acuerdo a Hurtado Albir, permite al traductor adquirir conocimientos sobre el campo temático, la terminología y las normas de funcionamiento textual del género en cuestión en nuestro trabajo, el turístico. En palabras de Mayoral, la operación de documentación incluye información de tres tipos: factual, referida a conceptos; lingüística, que incluye elementos léxicos, gramaticales, etc., e información metalingüística, que refiere a la comprensión del texto, del contexto, perdón, y de la situación. Bien. Asimismo, de acuerdo a este autor también, los criterios de evaluación que tienen que cumplir las fuentes son los siguientes: fiabilidad, accesibilidad, tiene que ser fuente de fácil acceso; originalidad, pertenecer a textos originales, no traducciones; especificidad, diccionarios especializados con definiciones, por ejemplo; y exhaustividad. Bien, a continuación les muestro un ejemplo de fuentes consultadas, en realidad es una entrada completa, para que así ya nos acostumbremos a ella. Tenemos el primer campo, el término origen, chiringuito; el segundo campo, de traducciones propuestas, en este caso tenemos dos, beach by, pool by, dependiendo de cuál es el contexto en el que se desarrolla ese chiringuito, en el que todos seguro que queremos ir después, de playa o de piscina. Aquí precisamente me parece que playa no, en Canarias sí. También tenemos, en este caso, aquí no se incluyó la definición, pero sería el correspondiente al tercer campo. Y en cuarto lugar, el campo para fuentes consultadas de documentación. Tenemos fuentes referentes a textos de ofertas alojativas, de información sobre viajes, una gran cantidad, también diccionarios, corpus, etc. Es muy rico, sobre todo en las casi 500 páginas que llegan a incluir los 2 glosarios en total. Bien, a continuación les vamos a hablar sobre dificultades y casos interesantes que nos hemos encontrado a lo largo de nuestro trabajo. En primer lugar, los dialectismos, muy interesantes. En este caso, listamos 2 de los muchos que hay, sobre términos que encontramos en el dialecto escocés, que como pueden ver está marcado con una leyendita que lee Scott. También tenemos aquí, ahora, bien. Tenemos aquí sus traducciones propuestas y las fuentes consultadas. Muy interesante, sobre todo para Penn, que no es tan conocido, luego sí por el lago Ness. Continúo con tecnicismos que podemos encontrar a lo largo de nuestro trabajo en textos alojativos de muy diferentes ámbitos. Por ejemplo, elementos que se pueden encontrar dentro de la disposición arquitectónica del lugar. Cocinas americanas para la kitchenette, muy popular. El ensuite bathroom también, los baños privados o también llamados adjuntos, etc. Culturemas muy interesantes también, por ejemplo, en lo referente a lo gastronómico, el haggis. Tenemos aquí este ejemplo, un plato típico escocés. También otra vez el chiringuito. Y un caso muy polémico que apareció fue un sistema de clasificación de alojamientos rurales en España, que se utilizan las espigas. Aquí tenemos, sí, serían las categorías que se utilizan. Tenemos 2 traducciones propuestas, una domesticada y otra exotizada. Y por supuesto también tenemos los préstamos, en este caso salchichón y el wellness center. Bien. En conclusión, comentamos lo siguiente: el alumnado en primer lugar genera un corpus diverso en español a partir del cual se desarrolla una actividad de naturaleza autogestionada en una primera fase y de compartición de conocimientos en una segunda fase, en la que la retroalimentación favorece el resultado final de nuestro glosario. Asimismo, nos adaptamos a los nuevos paradigmas de formación, por ejemplo, el aprendizaje a través de Internet, como espacio vital que incorpora las nuevas tecnologías digitales, por ejemplo, el Moodle, los programas de Microsoft Office, etc. Asimismo, también creamos una herramienta versátil e interdisciplinar. Como mencionaba antes, tenemos elementos gastronómicos, de decoración, arquitectura, etc. Y actividades deportivas incluso. Fomentamos hábitos de trabajo y de buen juicio, así como de toma de decisiones en el aprendiz de traductor, porque éste tiene que aprender a utilizar estas herramientas con un proceso consciente detrás. No vale simplemente elegir la entrada aleatoria y poner el término directo, sino que además en la formación hay que aprender a que esas herramientas tienen que tener un proceso
de argumentación metódica acerca de por qué se elige un texto o no. En este caso, la ponencia que nos precedió fue muy interesante en ese sentido. Además, también contamos con formación con textos de fuerte demanda laboral en la actualidad. También demostramos la utilidad de actividades, en un principio didácticas, para la creación de recursos orientados al ejercicio de la profesión real. Y dentro de nuestras propuestas ofrecemos lo siguiente: continuar con nuestra investigación, expandir las entradas también, por ejemplo, con imágenes que ilustren los culturemas. Es mucho más impactante si se puede ilustrar directamente a lo mejor el plato de comida. Y también proponemos elaborar glosarios especializados sobre temas relacionados. Por ejemplo, un glosario de gastronomía sería muy interesante. Además, si incluimos las recetas para eso, ya hasta le hacemos la competencia Arguiñano. Entonces, ya nos hacemos de oro. Bien, y con esta completamos nuestra ponencia. Muchas gracias por su atención. Es un honor ahora para nosotros. Estaremos encantados de responder las preguntas que deseen hacer. Muchas gracias.